Bueno, vamos hoy a tratar el tema de embarazo múltiple, de embarazo gemelar. Es un tema bien chévere porque pues cada día tenemos una incidencia mucho más alta de embarazos gemelares. Eh, Miren que las mujeres hoy en día han pospuesto su maternidad y el momento de iniciar su vida obstétrica, puesto que primero han estado haciendo una vida profesional y es muy común hoy día que los embarazos ocurran después de las 35 semanas. El hecho de que esto ocurra, pues nos aumenta de por sí la probabilidad de tener un embarazo múltiple. Los embarazos disigóticos, los bicoriales biamnióticos, pues cada día están en aumento y este aumento se debe a dos cosas. Primero, a que las mamás posponen cada vez más el momento de buscar bebé y segundo, a los tratamientos de fertilidad asistida, de reproducción asistida. Y esto nos ha llevado a una mayor incidencia. Cuando nosotros hablamos de embarazo múltiple, primero pues debemos conocer la cigosidad, o sea, si es un embarazo monocigótico o si es un embarazo disigótico. El embarazo, pues que les digo que se ha aumentado su incidencia en el tiempo es el embarazo disigótico, la fecundación de dos óvulos por dos espermatozoides y esto pues se debe a lo que les mencionaba, a los tratamientos de reproducción asistida y a que las mujeres cada día se embarazan a mayor edad materna. Entre más años tenga la mujer, pues mayor va a ser la probabilidad de tener un embarazo gemelar y principalmente un embarazo disigótico. Y el otro grupo que se ha mantenido estable en el tiempo y cuya incidencia no baja es el embarazo monocigótico, la fecundación de un óvulo y un espermatozoide, que posteriormente se va a dividir para formarme dos embriones. Entonces, los embarazos disigóticos siempre van a ser bicoriales, biamnióticos, al contrario de los embarazos monocigóticos, los cuales, dependiendo del momento en que ocurra la división, van a tener diferente corionicidad. Si esta división ocurre en los primeros días, en las primeras 72 horas principalmente, pues vamos a tener un embarazo que va a ser bicorial biamniótico, o sea, como para el punto de vista de pronóstico, como un embarazo disigótico. Si esta división ocurre posteriormente, pues ya vamos a tener un embarazo monocoriótico, monocorial, biamniótico, una placenta con sus dos sacos. Si ocurre posteriormente a una semana, pues ya vamos a tener un embarazo que va a ser una placenta y un saco, o sea, sería un gemelar monocorial, monoamniótico, el cual pues tiene un pronóstico ya bastante pobre y a medida que va pasando el tiempo en el que ocurre la división, pues el pronóstico de esta gestación va a cambiar. Posteriormente, si se divide, pues vamos a tener lo que son las duplicatas o lo que son los embarazos siameses. Y esto va a depender del momento en que ocurra la división de esas células en el momento de la fecundación. Vamos a hablar entonces rápidamente pues de los embarazos que tienen mejor pronóstico, que son los disigóticos, y los cuales corresponden a los bicoriales biamnióticos, y ahí vamos a meter también los que son monocigóticos, que se dividen en etapa temprana, que también van a ser bicoriales biamnióticos. Estos embarazos pues son los que tienen el mejor pronóstico porque cada bebé van a ser hermanos, pero no van a ser genéticamente idénticos, a excepción del caso bicorial biamniótico monocigótico. El pronóstico es muy bueno porque pues no van a tener las comunicaciones vasculares, que son las que siempre nos preocupan, pero sí, por el solo hecho de ser un embarazo múltiple, pues va a existir una mayor cantidad de complicaciones.
Por el solo hecho de que una mujer quede embarazada con más de un bebé, casi que esto lo podríamos considerar como un evento teratogénico. Las mujeres no fisiológicamente no están adaptadas para tener embarazos múltiples. Por eso el embarazo múltiple podríamos considerarlo casi como un evento teratogénico, puesto que la cantidad de complicaciones que se presentan son mucho más altas, desde las principales que son la ruptura prematura de membranas y el parto pretérmino, simplemente porque hay una sobredistensión uterina que va a favorecer que estos bebés nazcan antes de tiempo, como el resto de complicaciones, como la preeclampsia, los trastornos hipertensivos del embarazo y problemas inherentes al embarazo, como es lo que conocemos como el trofismo placentario. ¿Qué es el trofismo placentario? Es cuando ocurre la implantación y la formación del trofoblasto, que las placentas no se van a ubicar en el mismo sitio y alguna placenta puede ser más grande y otra más pequeña. Y la placenta que va a quedar donde hay mayor vascularización del útero, pues va a ser la placenta que va a tener mayor aporte de oxígeno y nutrientes al bebé. Por eso, gran parte de las diferencias de peso se van a relacionar directamente con el trofismo de la placenta. Entonces, estos embarazos que son bicoriales biamnióticos, pues las complicaciones están dadas por el trofismo placentario y por las complicaciones que le decía por el solo hecho de ser un embarazo gemelar. El seguimiento del embarazo bicorial biamniótico, bueno, si todo está bien, el crecimiento está bien, el Doppler está bien, la ecografía de detalle anatómico está conservada, lo hacemos cada 4 semanas hasta la semana 32 y después lo hacemos cada 2 semanas. La culminación del embarazo bicorial biamniótico, si todo está bien, recuerden que siempre hay que individualizar los casos. La culminación debe realizarse entre semana 37 y semana 38. La vía del parto, bueno, puede ser vía vaginal o la indicación o cesárea. Recuerden que el ser un embarazo múltiple no es indicativo 100% de que el nacimiento deba ocurrir por una cesárea. Ahora entonces vamos a mirar los embarazos monocoriales biamnióticos, que son los que más nos preocupan y los que tienen mayor cantidad de complicaciones. Bueno, entonces vamos a hablar ahora del embarazo monocigótico, o sea, el que es monocorial, bien sea diamniótico o monoamniótico. Ya este embarazo pues es el que más nos preocupa por la gran cantidad de complicaciones que existen, diferentes a las que mencionamos, probables en la madre, y estas sí son inherentes al embarazo. Y la fisiopatología o la causa que me explica esta gran cantidad de complicaciones está dada por por la gran cantidad de vascularización que ocurre en la placenta, y por ser una sola placenta, estos vasos van a compartir flujo sanguíneo entre ambos fetos. Entonces vamos a tener comunicaciones vasculares que pueden ser superficiales, aquellas que son arterioarteriales o venovenosas, o aquellas que son profundas, que son las arteriovenosas. Estas gran cantidad de comunicaciones vasculares en la placenta, pues en últimas son en parte lo que nos va a explicar las complicaciones que existen en estos embarazos. O sea que casi que 2/3 partes de las placentas van a tener comunicaciones vasculares. Pero estas comunicaciones vasculares van a ir en ambos sentidos, de uno al otro feto. Cuando se pierde el ecuador hemodinámico o cuando se pierde el balance de la cantidad de sangre que comparten los dos bebés, entonces comienzan las diferencias entre estos. Lo que más lo que más nos preocupa pues es el síndrome de transfusión
fetofetal, que es cuando se pierde este ecuador hemodinámico y un bebé le pasa la mayoría de sangre al otro bebé y se nos instaura el síndrome de transfusión fetofetal. Como ustedes saben, pues este síndrome sigue vigente la clasificación de Quintero para establecer el síndrome de transfusión fetofetal, que son los 5 estadios. El estadio 1, que es cuando existe una diferencia de líquido en cada una de las bolsas, donde hay un bebé que tiene polihidramnios y el otro tiene un oligohidramnios. Después vamos a tener el estadio 2, que es la ausencia o presencia de la vejiga, y es cuando ya uno de los bebés no tiene la vejiga, que en este caso es el feto que está dando su vascularización o dando su sangre al hermano, que va a ser el feto donante. Este feto donante entonces primero va a cursar con disminución del índice del líquido amniótico o del máximo bolsillo vertical, posteriormente con disminución del volumen de la vejiga o volverse ausente en las evaluaciones ecográficas, y ya decimos que estamos en un estadio de Quintero. El estadio 3 de Quintero es cuando tenemos alteración del Doppler. Hay una alteración crítica del Doppler que lo podemos ver reflejado por un aumento de las resistencias de la arteria umbilical, por una ausencia a nivel de la diástole de la arteria umbilical, por pulsatilidad del ductus venoso o por alteraciones a nivel del flujo venoso, alteraciones de onda A del ductus venoso principalmente, o pulsatilidad de la vena umbilical. Ya estaríamos en un estadio 3. La alteración del Doppler puede ocurrir en ambos o en cualquiera de los fetos. Puede ocurrir en el feto donante porque es un feto que está con una falla cardíaca por poco volumen plasmático, o podría ocurrir en el feto receptor, que va a ser un feto pletórico con una gran cantidad de volumen de cargas y se pierde la condición del corazón por las leyes de Franz-Starling de manejar esa gran cantidad de volúmenes, y podría también entrar en una falla cardíaca. El estadio 4 pues es cuando ocurre el hidrops y ya tenemos presencia de líquido en 2 o más cavidades del feto, bien sea en el feto donante o en el feto receptor. Y el estadio 5 pues es cuando ya fallece uno de los 2 fetos o fallecen los 2 fetos. O sea, con esta clasificación pues nosotros podemos evaluar cómo es la parte evolutiva de la patología y cómo va ocurriendo el deterioro hemodinámico de ambos fetos. Cuando ustedes realizan el diagnóstico, pues lo primero es establecer que es un embarazo realmente monocorial. Segundo, que está ocurriendo el síndrome de transfusión feto-fetal, y estadificarlo en qué estadio se encuentra. E inmediatamente pues ya tenemos que hacer el manejo, y el manejo pues se basa en la fotocoagulación láser selectiva y secuencial de esos vasos comunicantes. Si nosotros lo logramos hacer en estadios tempranos, estadio 1, estadio 2, iniciando estadio 3, el pronóstico va a ser mucho mejor, y la sobrevida después del láser para los 2 fetos mayor del 80%, y por lo menos para un feto mayor del 90%. Y lo importante es la disminución en el riesgo de secuelas neurológicas. Si no hacemos láser, las secuelas neurológicas pueden llegar hasta un 20% en cualquiera de los 2 fetos, pero principalmente en el donante. Pero si hacemos láser, esas secuelas neurológicas se vuelven menos de un 5%. O sea que es importante diagnosticarlo a tiempo y ofrecer la terapéutica a tiempo. Ha habido otros tratamientos, el amniodrenaje descompresivo, tratamientos con medicamentos, la indometacina, bueno, muchas otras cosas que hoy en día ni siquiera se justifica realizarlas, puesto que ya casi que en todas las ciudades mayores hay equipos médicos que están realizando cirugía láser para síndrome de transfusión fetofetal.
Nosotros tenemos una casuística bastante alta, creo que una de las más altas de Colombia, y pues el pronóstico ha sido bien importante y manejamos números prácticamente iguales a nivel de los que se maneja en la literatura mundial. La otra complicación, y que también está asociada a esto, es la restricción selectiva de uno de los fetos. Al no tener suficiente aporte de oxígeno y nutrientes, pues el feto donante va a empezar a crecer mucho menos y el feto receptor pues va a ser un feto mucho más grande, pletórico, con mayor aporte de oxígeno y de nutrientes, y se nos va a presentar también la restricción selectiva intrauterina de uno de los fetos. En los embarazos gemelares yo manejo diferencias de peso que las puedo considerar normal hasta un 25% si el Doppler se encuentra bien. Si yo tengo diferencias de peso con un Doppler alterado, incluso hasta menores del 25%, ya yo puedo estar hablando de que tengo una restricción selectiva intrauterina de uno de los fetos. Y aquí el manejo pues ya va a cambiar en algunos aspectos. Si yo tengo un RCIU y no está asociado a un síndrome de transfusión fetofetal, que existe una asociación importante, pues ya sabemos que la fisiopatología está dada por las comunicaciones vasculares y la fotocoagulación láser de los vasos comunicantes me va a favorecer la perfusión de ese feto y podría mejorar la parte vascular y en parte el crecimiento del feto. Si es un feto que tengo muy pocas semanas y vascularmente tiene unos cambios severos como alteración venosa, como pulsatilidad de la vena umbilical, donde hay una alta probabilidad de óbito, pues yo puedo decidir cualquiera de las dos opciones. O bien hacer fotocoagulación láser y así si se me ovita no me va a afectar el feto sano, o podría ser un feticidio selectivo del feto que está muy crítico para favorecer que el otro bebé o el otro feto continúe su desarrollo normal. ¿Qué es lo que pasa en el síndrome de transfusión fetofetal y en el RCIU selectivo de los fetos? Que si las comunicaciones vasculares de la placenta están abiertas, un bebé se me puede ovitar y el bebé que está sano probablemente se va a ovitar también. Bueno, les decía que el problema de cuando se nos ovita un feto es que si las comunicaciones vasculares están presentes, se me puede ovitar el feto que esté crítico. Pero al quedar abiertas esas comunicaciones vasculares, el feto que está sano se va a exsanguinar por esas comunicaciones vasculares y va a pasar toda su volemia al feto ovitado, puesto que no va a haber una presión arterial que lo pueda impedir, puesto que el feto ya no tiene presión arterial y el feto sano se me puede ovitar igualmente. Por eso es importante hacer un láser selectivo de esos vasos, porque bien sea que yo esté en un RCIU o que esté en un síndrome de transfusión fetofetal, si yo cerré esas comunicaciones vasculares en el momento de que se ovite uno de los fetos, pues el otro feto no se va a ver afectado porque pues su paso o su comunicación vascular va a estar cerrada y no va a ocurrir no se va a exsanguinar al feto muerto. Entonces esa es la importancia. Yo puedo hacer feticidio selectivo en estos casos de RCIU, pues si va a depender de la edad gestacional y si el riesgo vascular es demasiado alto, el daño vascular, o si el realizar un Doppler, un láser, para las comunicaciones vasculares se me es muy complejo y muy probablemente técnicamente durante la cirugía sea más fácil el feticidio selectivo. Pero eso pues se va a definir en el momento en que comenzamos a hacer el tratamiento. ¿Cómo es el seguimiento entonces de estos bebés? Idealmente desde el momento en que yo hago el diagnóstico, dependiendo cómo esté el Doppler, el seguimiento va a ser cada 2 semanas hasta el final del embarazo, y el embarazo va a depender de la condición obstétrica
para definir la culminación, pero por lo general vamos a llegar entre la semana 35 o máximo 37 semanas. Pero como les digo, tienen que individualizar cada caso. Si ustedes tienen una diferencia de peso importante y el Doppler está normal, pues pueden hacer un seguimiento con Doppler cada 2 semanas. Pero si tienen una diferencia de peso y hay alteración del Doppler, pues dependiendo del tipo de alteración, como habíamos visto en RCIU, pues el Doppler puede ser cada semana o 2 veces por semana o todos los días si lo que estamos es esperando un tiempo para hacer neuroprotección fetal, maduración pulmonar y culminar la gestación. O sea que el seguimiento en el embarazo monocorial es mucho más estricto y el seguimiento y la culminación del embarazo la vamos a llevar entre semana 35 y semana 37, dependiendo la condición obstétrica. Podría ser antes, sí, si usted tiene un RCIU severo y tiene probabilidad de vida de ambos fetos, pues ya usted puede tomar la decisión dependiendo de los hallazgos que va a encontrar en el Doppler. Otro aspecto importante en los embarazos múltiples es el embarazo discordante. Y cuando nosotros hablamos de embarazo discordante no hacemos referencia al peso. Cuando hablamos es de diferencia de peso. El embarazo discordante gemelar se refiere a un embarazo múltiple donde hay un feto sano y un feto con una malformación fetal. Y en estos casos, dependiendo del tipo de malformación fetal, pues va a ser la conducta. Realizar el cariotipo, realizar el estudio de detalle anatómico, el ecocardiograma fetal, la neurosonografía fetal, y si la malformación es posible tratarla in útero, pues hay que sopesar el riesgo-beneficio de hacer una intervención en el feto malformado y llevar los dos fetos hasta el final, o si el feto malformado es incompatible con la vida y no podemos ofrecer nada, pues la recomendación sería realizar un feticidio selectivo para favorecer que el feto sano llegue al término. O sea, no se justifica un bebé sano con un bebé malformado, que muy seguramente ese bebé malformado va a aumentar toda la incidencia de complicaciones del embarazo múltiple y puede poner en riesgo el feto sano. Entonces, en estos casos, habría una indicación precisa para un feticidio selectivo del feto malformado y continuar el embarazo con un solo bebé hasta el final. Bueno, otra de las complicaciones de los embarazos monocoriales es la secuencia TRAP, lo que conocemos como el feto hemicárdico o el feto acárdico. En este caso lo que ocurre es un feto normal que tiene una comunicación arterial directa al otro feto, que por lo general no, siempre va a ser un feto acárdico, hemicárdico, anencefálico, que lo único que está produciendo es un secuestro vascular. O sea, el feto sano le está pasando su volemia por esta comunicación arterial al feto malformado o al feto acárdico, porque pues en realidad este no tiene vida propia, por decirlo de alguna forma, y su vascularización está dada por el hermano. Cuando esto ocurre, pues la indicación, hay indicaciones precisas para hacer terapia, que el feto acárdico sea más del 50% del feto bomba, que es el feto sano, que ocurra ya alteración hemodinámica en el feto sano, alteración venosa, alteración del Doppler arterial, y lo que hacemos es una ligadura del cordón del feto acárdico y quitamos esa vascularización arterial directa, y así pues favorecemos que el feto sano siga su desarrollo normal y quitamos la vascularización del otro feto, y este al final pues se va a ir reabsorbiendo, prácticamente convirtiéndose en un feto papiráceo. Importante hacer el diagnóstico temprano, y entre más temprano lo operemos, mejor es el pronóstico. Lo podemos hacer con láser, lo podemos hacer con nudo de cordón y ligadura, o lo podemos hacer con esclerosis a nivel de la entrada en el feto acárdico de la vascularización.
bueno, existen muchos procedimientos y elegimos pues con el que más experiencia contemos. Y esta sería la secuencia TRAP. Otra de las complicaciones de los embarazos monocoriales son los embarazos monocoriales monoamnióticos. Y estos representan un dolor de cabeza porque el enredo del cordón umbilical pudiese ocurrir en cualquier momento de la gestación, y es así como ustedes estos fetos los pueden evaluar, pueden hacerle Doppler, pueden ver que todo está bien, y al otro día pueden estar orbitados los dos porque se les enredó el cordón umbilical. Protocolos claros de cuándo sacarlos. Bueno, se considera que de las 32 semanas en adelante ya deberíamos estar pensando en desembarazar un embarazo ya confirmado monocorial monoamniótico. O sea que a las 32 semanas ya debe tener neuroprotección fetal, maduración pulmonar, y ya debemos estar realizando la cesárea de este tipo de embarazo. Porque es muy difícil poderlo predecir, y muchas veces por esperar, y ya en un feto o en unos fetos con 32 semanas con una viabilidad bien alta en unidad de cuidados intensivos, podríamos tener un óbito. Entonces, la gran recomendación con este tipo de embarazo pues es un seguimiento, idealmente hacerlo semanal, porque en algunas ocasiones uno puede detectar un nudo de cordón y tomar de pronto una decisión incluso a las 30, 31 semanas para culminar el embarazo. Entonces, doctora, en los embarazos monocoriales, pues el dolor de cabeza, afortunadamente la incidencia de los embarazos monocoriales no ha cambiado en el tiempo, sigue siendo la misma, pero la cantidad de complicaciones en este tipo de gestación pues son muchas. Por eso el seguimiento debe ser, si todo está bien, cada 15 días, y si hay algo que no está bien, pues dependiendo de lo que ustedes encuentren, hay que individualizar cada caso y el seguimiento puede ser más estricto. Los embarazos bicoriales, como le decía, cada día tenemos más, una mayor incidencia, y principalmente por las dos cosas que les mencionaba, los procedimientos de fertilización in vitro y la edad materna avanzada en las madres en el momento de tener sus bebés. Lo importante siempre en cualquier embarazo múltiple es definir la corionicidad. Por ecografía ustedes no pueden saber si es monocigótico o disigótico, pero sí la primera ecografía y tomar unas buenas imágenes es lo que me va a hablar de la corionicidad del embarazo, porque de ahí va a depender el seguimiento y va a depender el pronóstico del embarazo. O sea, el punto clave es la primera ecografía y establecer claramente cómo es la corionicidad del embarazo. Eso es fundamental cuando ustedes tienen un embarazo múltiple. Bueno, y siempre recomendarle a las mamás, cuando uno las ve en consulta preconcepcional, llama la atención que un porcentaje muy alto de mamás dicen que quieren tener gemelos cuando están buscando bebé, y yo, grave problema. Recuerden nunca incentivar el embarazo gemelar por las complicaciones, por el seguimiento, y porque yéndoles muy bien, pues ya hay una probabilidad de parto prematuro como mínimo a las 36, 37 semanas. O sea que es un embarazo que no se debe incentivar nunca y que se debe tener claridad en el manejo, en el diagnóstico oportuno y en todo lo que podemos ofrecer hoy en día a este tipo de gestación.